¿Alguien va a renunciar después del disparate de lo que pasó hoy en Constitución? Por si no lo recuerdan, ahora lo van a ver. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo tanta gente que se concentró en un embudo mayor al que se produce todos los días, producto de un corte que hicieron 40 personas más adelante, ahí en la vida. Ese corte de 40 personas, no más que esto, generó un embudo aumentado en Constitución de ¿cuánto? 5.000, 7.000 personas, calculaba alguien. Debe ser más gente de la que se congregó en el velorio de Maradona, que provocó el tumulto después, que ese tumulto se computó exactamente cuánto había hecho aumentar los casos de COVID en la Argentina. 4 horas estuvo cortada la vía, 4 horas. La protesta ya se conocía. Había hasta volantes convocando a la protesta. Era una protesta de despedidos del ferrocarril Roca que querían que lo reincorporaran. Una protesta similar ya había hackeado en el comienzo, recién asumido, Alberto Fernández había provocado el corte y una bronca tremenda, un 19 de diciembre del año 2019, a 9 días de que hubiera asumido Alberto Fernández, y todos dijimos, ¿cómo es posible que recién asumido un presidente le generen semejante disparate? Bueno, ahora la cuestión fue peor. Si en aquel momento había generado ese corte de vías, mucha zozobra en el gobierno, imagínense ahora, donde va a tener un costo sanitario. Con buen criterio, el fiscal Guillermo Marijuán está pidiendo que se impute a los 40 tipos que cortaron la vía para decir, viejo, ustedes no son responsables del embudo y el tapón de gente que provocaron en Constitución. Bueno, acá no va a pasar nada en la Argentina porque nunca pasa nada, pero se supone que las manifestaciones están prohibidas, que por la cuestión de la pandemia se supone que no se puede hacer este tipo de cosas, que no se pueden cortar las vías, que es un servicio público. Sin embargo, nadie se hace cargo de nada y nadie resuelve nada. Y es una postal de la ineficiencia general de este gobierno. Lo que pasó en Constitución es tan grave que uno puede preguntarse, después de esto, ¿con qué autoridad el gobierno se da vuelta y le dice a cualquier comerciante, no, usted no puede abrir el comercio, si provocaron semejante embudo? Y acá hay responsabilidades compartidas. Porque hay funcionarios ineficientes que tardaron 4 horas en solamente mandar a un policía que les dijera lo que estaban cortando las vías. Muchachos, el miércoles que viene los espera el presidente de Ferrocarriles Argentinos a ver si resolvemos este conflicto. Solo con eso, 4 horas tardaron. Pero también digo de responsabilidades compartidas porque intervino un juez. El juez federal, Luis Armela, que es el juez de Quilmes, fue el que intervino en el conflicto y no dio la orden de desalojo. 4 horas tardaron y para cuando abrieron las puertas de Constitución, lo que pasaba era esto. Ustedes lo están viendo detrás mío. ¿Sí? Esto era lo que pasó en Constitución. Cuando la gente dentro de 15 días empecemos a hablar de un nuevo pico de contagios y la gente que se contagió, ¿qué va a decir el juez Armela que no dio la orden de desalojo? Porque eran 40 personas, lo hubieran desalojado con 3 gases lacrimógenos, con 30 policías que le dijeran salgan, salgan. Nadie apareció, nadie se molestó a decirle, señores, no pueden estar acá, hay una pandemia, van a generar un quilombo en Constitución. Sentido común. Así funciona el Estado argentino, así funciona el gobierno actual. Para mover un pie le piden permiso al otro, o sea, no hacen nada. Y así terminan. Entonces, este es el mejor ejemplo de la ineficiencia del gobierno y la inoperancia de la justicia. Un juez tenía que decir, acá no es solamente que va a llegar gente más tarde a la casa. Ese embudo de Constitución, del cual todos los periodistas venimos hablando, tarde a tarde, se iba a aumentar. Pero claro, el juez dijo, no sé, qué sé yo, andá a saber cómo intervino el juez, no se sabe. Yo recién acabo de enterarme que el juez que intervino fue el juez Armela, que no le dio la orden de desalojo a la Policía Federal, porque las vías dependen de la Policía Federal, hay un cuerpo especial que se llama la Policía Ferroviaria. La Policía Ferroviaria le avisó a alguien, si sabían, a ver, si no sabían que venía un conflicto, estamos en problemas, porque no se enteran de nada. Si sabían que se venía un conflicto, avisaron. Si sabían que iban a cortar la vía, ¿por qué no pusieron a alguien que dijera, no, muchachos, no pueden cortar la vía, es un quilombo, un problema sanitario, protesten de otra manera, van a generar un quilombo de contagios en Constitución? A nadie se le ocurrió, estamos en problemas.
Más responsabilidades del gobierno en este caso. El titular de Ferrocarriles Argentinos, no se le ocurrió resolver esto rápido. El nuevo ministro de Transporte, Alexis Guerrera, el que reemplaza a Mario Meoni, que falleció, viene de Ferrocarriles. Claro, no viene de la parte de operaciones, viene de la parte de infraestructura, pero no deja de ser el ministro de Transporte. Alexis Guerrera, ¿intervino en este conflicto? ¿Cómo intervino? Y llamó al titular de Ferrocarriles Argentinos para decirle, viejo, sacá a la gente de ahí, hace algo. 4 horas. En 4 horas no pudieron desalojar 40 tipos, por las buenas o por las malas. Finalmente lo desalojaron por las buenas, ofreciéndoles una reunión para el miércoles siguiente. Así de sencillo era. Sin embargo, provocaron y pusieron en peligro a miles de argentinos que salieron, después nosotros lo registramos en vivo, con los móviles de América Noticias, salían los coches empañados, la subían a la gente a los coches y la gente se quedaba paradita en los trenes, esperando que el tren saliera, se empañaban los vidrios porque no corría el aire y después de un rato salían los coches llenos de gente, un disparate sanitario. ¿Alguien va a renunciar por esto? Cuando se empieza a contagiar gente en esos trenes, con que haya uno adentro del vagón contagiado, no hay barbijo que aguante, porque este es el otro mito, no hay barbijo que aguante, además ya se sabe, la gente usa el barbijo como puede, se le corre, va bien, en un lugar cerrado, como era un tren, como era la estación, matemáticamente alguien va a terminar contagiado. O vamos a decir, ahora nos vamos a desdecir de todo lo que dice el gobierno, que las aglomeraciones hay que evitarlas porque contagian. Bueno, generaron la ineficiencia cruzada de un juez y de varios funcionarios, generó este disparate. ¿Quién lo paga? ¿Quién renuncia? ¿Quién da la cara por su ineficiencia? Seguramente nadie. Porque todos van a tener una excusa reglamentaria, todos van a decir, no era mi jurisdicción, no era de esto, no era el otro, y nadie va a renunciar y todos van a seguir cobrando su sueldo en sus lugares y seguramente trabajando a distancia. Pero los boludos que fueron a trabajar, esos sí se van a contagiar. Porque es así, una proporción de esas 5 o 7 mil personas que tuvieron que volver a sus casas en ese embudo, en esos trenes llenos, seguro se va a contagiar. Y una proporción de ellos lamentablemente va a morir. Los funcionarios van a seguir sentados en sus despachos, haciendo teletrabajo, cobrando sus sueldos. El juez seguramente va a seguir en su despacho firmando, o ni siquiera en su teletrabajo, mientras los que tienen que ir a laburar se contagian. Y ellos que son incapaces de resolver un conflicto de 40 tipos cortando una vía. Si son incapaces de resolver un conflicto de 40 tipos cortando una vía y lo generan y lo provocan y provocan este embotellamiento, ¿por qué no se van? Así de sencillo. Si son tan inútiles, todos los que intervinieron en esta cadena se tienen que ir. Porque hoy demostraron que su inutilidad puede llegar a terminar matando gente. Bienvenidos. Esto es GPS.